Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Bolivia hay cifras muy positivas de la gestión del presidente Luis Arce. Es de las economías más estables y que crece más allá de sus rubros tradicionales. Y al mismo tiempo hay amenazas a su democracia. Por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, el golpista Fernando Camacho, no cesa en su afán de desestabilizar con un aparato mediático que convalida su sed de poder a costa de lo que sea. ¿Cómo entendemos lo que vive Bolivia en estos años de retorno a la democracia tras el golpe sangriento de noviembre del 2019 que una cineasta boliviana titulada a un largo documental como Noviembre Rojo? Para eso queremos conversar con el ex canciller boliviano, Fernando Guanacuni, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fernando, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está? Encantadísimo de volver a reencontrarnos, querido hermano, y pues saludar a todos los televidentes que en este momento seguro que nos están acompañando desde La Paz, Bolivia. Gracias por acompañarnos, Fernando. ¿Cómo evalúa este momento de Bolivia? Lo mencionaba en términos de las cifras económicas, también de las cifras sociales, pero también de las amenazas. ¿Cómo entendemos de este momento de Bolivia? Bueno, para entender este momento necesariamente tenemos que remitirnos a lo que ha sido la época de lo que nosotros denominamos el proceso de cambio. Así que nosotros tenemos que entender de que antes de Evo y después de Evo definitivamente Bolivia cambió. Antes de Evo, todo el proceso político de quienes ostentaban el poder llevaron a un colapso económico, una crisis social, una crisis económica, una crisis política, de la cual muchas décadas Bolivia estaba sumida. Pero después de Evo, definitivamente Bolivia cambió porque se logró una estabilidad inédita en Bolivia, de la estabilidad económica, con un crecimiento importante que hasta ahora lo mantenemos, una estabilidad social, una estabilidad política. Pero la derecha, especialmente ostentada desde Santa Cruz, pero no el pueblo de Santa Cruz, sino algunos oligarcas, algunos migrantes serbios, croatas, alemanes, que están promoviendo no solamente la desestabilización, sino el proyecto del separatismo. Eso hay que ser claro en este sentido, y hoy se vuelve a repetir este nuevo escenario, ese escenario que en el año 2008-2009 quisieron empujar a Bolivia a una guerra civil. Y el año 2019 se gestó un golpe de Estado. Ahora están preparando nuevamente una desestabilización, un proyecto de desacreditación de nuestra democracia que está definitivamente en un proceso muy importante en la estabilidad económica y en la estabilidad social. ¿Y a qué apelan ellos? Porque efectivamente, bueno, podríamos decir que siempre van a apelar a que ellos son los designados por alguna divinidad, por algún poder especial a gobernar Bolivia. ¿Qué es lo que mueven ahora? Porque primero fue el censo, después hablan de medidas económicas. La verdad es que la situación económica no puede ser mejor que la que teníamos con la señora Áñez. ¿A qué apelan entonces? Bueno, ellos, la derecha boliviana, asesorada por la derecha internacional, porque también en eso tenemos que enfatizarlo, está promoviendo cualquier conflicto social en Bolivia, cualquiera, pequeño o grande. Bien lo he dicho, primero fue el censo, el pretexto fue el censo. Un tema técnico lo politizaron, de tal forma de que definitivamente desorientó a la población. Segundo, en base a un trabajo que está realizando en los yungas, acá los yungas en Bolivia son productores de coca, pues generaron un organismo paralelo a ADECOCA, que es lo oficial, y generaron una violencia que es característico, lamentable, del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Por lo tanto, ellos están alertando cualquier conflicto mínimo para poder maximizarlo, porque ellos están apoyados por medios televisivos, radiales, difusores de una desorientación al pueblo boliviano. Y en esa perspectiva, ¿hasta dónde llega sus intenciones? ¿Con quiénes cuentan para eso? ¿El poder mediático que los apoya y a ratos les legitima en sus barbaridades está mejor activado que antes o ha caído como producto de la fuerza política, de la gobernanza que
se vive en Bolivia? En esto también tiene que saber nuestra región, el pueblo boliviano y el pueblo de la comunidad internacional, que Bolivia tiene un proceso democrático importante. El gobierno de Arce en este momento tiene un apoyo muy importante. En el Congreso tenemos una presencia importante, pero bien lo ha dicho, la guerra mediática está generando toda una desinformación. Primero, una desinformación. Y segundo, alentar esos procesos de conflictos que existen en cualquier espacio del Estado, pero lo está magnimizando, confundiendo a la población. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito es, primero, generar una desestabilización de nuestra democracia. Segundo, ataques a líderes importantes de nuestro instrumento, como es Evo Morales. Están generando todo un proceso de desacreditación, llamando narcoestado, llamando terrorismo, todo un discurso que no solamente se lleva acá en Bolivia, se lleva en Chile, se lleva en Argentina, se lleva en procesos importantes como en Brasil, en Colombia. Es el mismo discurso generado por la derecha internacional que está acá acabando hondo. Pero, vuelvo a reiterar, el gobierno tiene el apoyo muy importante. El 55% no es una cifra menor, es una cifra muy importante en la elección que hemos tenido el año 2020. Y segundo, la presencia en el Congreso que está generando las leyes para poder generar esta estabilidad económica que es importante para Bolivia y para la región. Y Fernando, una pregunta que también cabe en estos momentos. ¿Qué aprendizaje tiene la derecha entonces cuando, por ejemplo, el señor Arturo Murillo se declara culpable en Estados Unidos de soborno, de lavado, de todo lo que se le ha acusado y sus principales colaboradores también ya tienen penas adelantadas sobre esos temas? Es decir, no aprendieron que poner a personas como el señor Murillo les lleva a desprestigio no solamente ético y moral, sino hasta penal. Definitivamente. Es claro, hoy día la justicia norteamericana, entre comillas, está generando toda una, llamaremos, una visibilización de lo que ocurrió en el golpe de Estado. El golpe de Estado fue nefasto, nefasto por el mismo hecho del golpe de Estado. Segundo, nefasto para la economía boliviana. Por romper toda esa estabilidad lograda en 14 años fue desastroso para el pueblo boliviano. Pero pese a ello, hoy día está Bolivia recuperándose de manera importante en la economía. Segundo, el golpe de Estado ha generado todo un proceso de crisis social, política y pandémica. Toda una corrupción. La característica del gobierno de años fue la corrupción. Hoy, el señor Camacho, quien gestó el golpe de Estado, actual gobernador en Santa Cruz, pues está diciendo que la gestión pública definitivamente no existe. Más aún, existe la corrupción, que es la característica. La derecha, obviamente, no tiene sus líderes lúcidos, ni capaces, porque está mostrando hoy día la gestión de la gobernación en Santa Cruz y está mostrando la información que está diciendo Murillo allá en Estados Unidos. Y una última pregunta en esta primera parte, Fernando. Si es así, ¿de qué derecha estamos hablando en este momento? ¿Es la misma que gestó el golpe? ¿Es la que está conspirando desde apoyos y articulaciones con el exterior? ¿O estamos hablando también de una cierta renovación de la derecha boliviana? Bueno, la derecha es la derecha. Solamente los actores están cambiando. Primero fue Camacho, Áñez, Pumari y otros. Antes de ello fue Costas, etc. Pero hoy están queriendo generar, ante la solidez del MAS y PCP, que es el instrumento político hoy vigente, una desacreditación mediática. Ese es el afán. Hoy día los medios de comunicación están tomando un rol protagónico ante la incapacidad y falencia de líderes de la oposición. Hagamos entonces la pausa, Fernando, y volvamos de seguida para analizar de las perspectivas, de cómo se perfila además la evaluación de los 2 años de gobierno de Luis Arce Catacora. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Clave Política. Seguimos conversando con Fernando Guanacuni, ex canciller boliviano. Fernando, una de las expectativas enormes, grandes, es de la Bolivia nueva, con algunos elementos de enfoque incluso de orden estratégico en el plano económico, en el plano social. ¿Qué es o cuál es el desafío mayor que tiene Luis Arce por delante para cerrar este segundo año de gestión en el poder? Primero hay que enfatizar lo siguiente. Después del golpe de Estado, el nuevo gobierno a la cabeza de Lucho Arce ha tenido una gestión muy importante. Primero, algo que es sustancial, básico en la expectativa de la sociedad, la recuperación de la economía. Se logró, se logró. Y hoy día nuestra economía está estable, tiene una importante perspectiva de crecimiento. Nuestra deuda interna y externa tiene los índices y parámetros estables, por lo tanto, ese es un punto muy importante. Segundo, está empezando, nosotros como instrumento político tenemos una Agenda 2025, que tenemos un proyecto en diferentes áreas, pues se está trabajando en ese contexto, por lo tanto, el gobierno va bien, el gobierno va bien. Solamente aquí está todo un proceso ya de una confabulación, porque no podemos solamente pensar que es Bolivia. Esto está ocurriendo, es una confabulación regional. Recordemos que Bolivia tiene recursos importantes, una de ellos es el litio. Bolivia tiene una reserva muy importante en el contexto internacional. Por lo tanto, esta reserva de litio, que es el oro blanco del siglo XXI, pues está apetecido por ciertos sectores hegemónicos e industriales multinacionales que están puestos sus ojos en este recurso importante. Por lo tanto, ahora el gobierno boliviano está trabajando en lo que va a ser la perspectiva de la explotación del litio, que eso va a permitir todo un cambio económico en Bolivia, definitivamente, porque recordemos los precios en este momento del litio en el mundo, está llegando de 75.000, 80.000 dólares la tonelada. Por lo tanto, con los recursos que tenemos y la perspectiva que está trabajando el gobierno boliviano de la explotación, va a ser definitivamente un boom económico que va a tener una perspectiva importante en Bolivia. Claro, pero ese desafío mayor tiene que ver también con que no está solo en la región. Obviamente hay grandes perspectivas. Hubo un acuerdo con México, con la visita del canciller Ebrard a México. ¿Hasta dónde este factor litio, que como lo mencionaba Evo Morales en su momento, el golpe fue por el litio, puede también redundar en ambiciones transnacionales, en ambiciones foráneas de Bolivia y también con colaboradores internos? Así es. Bolivia ha estado trabajando en alianzas estratégicas geopolíticas. México, Argentina, se han hecho avances muy importantes, porque recordemos, México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, pues suman un factor importante de este recurso del litio. Por lo tanto, esta articulación, este anillo, llamaremos de este nuevo eje económico en la perspectiva mundial, va a ser muy importante, porque recordemos que la característica de los gobiernos progresistas es el beneficio del pueblo, es el beneficio de la sociedad. Por lo tanto, esta articulación nueva económica es la perspectiva que está empujando Bolivia, que también está acompañada por México, acompañada por Argentina. Seguramente, bajo el nuevo cambio de la política en Brasil, de pronto en las elecciones de este fin de semana, va a tener también un apoyo muy importante, porque es importante que en esta nueva emergencia multipolar, la economía definitivamente es el factor fundamental para la solidez política. Ya, y frente a eso, ¿cómo se valora, y usted en calidad de ex canciller, cómo se valora la integración latinoamericana tomando en cuenta que hay desafíos enormes en la región con una pérdida de peso de la hegemonía estadounidense y sin que se vea en perspectiva una reactivación dura, fuerte, sólida, contundente de la UNASUR? Toca un punto muy importante, querido hermano. Durante el proceso de cambio en la región, bajo la convergencia de gobiernos progresistas, se gestó dos mecanismos de integración importantes: CELAC y UNASUR. Pero el cambio, el giro de algunos gobiernos en la región paralizó primero UNASUR y luego CELAC. Ahora el cambio nuevamente político de esa nueva reconfiguración política en la región nos da nuevamente para poder relanzar, si cabe la palabra,
CELAC y luego UNASUR. ¿Para qué? Primero, para CELAC es un mensaje clarísimo, ¿no? Es la integración de Latinoamérica sin Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque definitivamente toda la hegemonía desde la OEA no ha sido favorable para la región, ni en la democracia, menos en la economía. Por lo tanto, buscar una perspectiva, una identidad regional en esta emergencia multipolar es trascendente, es urgente, es emergente. Por lo tanto, la nueva reconfiguración con el resultado en Brasil definitivamente va a marcar un hito importante en el proceso histórico de la reconfiguración regional. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Hasta ahora se ha avanzado muy bien. Colombia, México, Chile, Argentina, Perú. Entonces, tenemos la perspectiva de poder consensuar y coincidir en buscar una identidad regional para los procesos de articulación mundial, porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Ahí está Rusia, ahí está China, ahí está India, Corea, etc. ¿Dónde está Latinoamérica? ¿Dónde está la región? Es ahí donde nosotros debemos empezar a denotar algo trascendente. Nuestra región es rico en recursos naturales que no tiene ni Europa, que no tiene otros continentes. Por lo tanto, en nuestra nueva articulación, los recursos naturales que tiene la región es trascendente para el nuevo equilibrio y una nueva forma de integración mundial. Por eso CELAC y UNASUR se vuelven los referentes para poder, a través de la identidad regional, buscar una nueva forma de articulación, pero en beneficio de la región. Pero entonces, Fernando, sí me preocupa lo que acaba de mencionar, porque si bien el espíritu está ahí, las intenciones están ahí, las expectativas son muy importantes, pero por ejemplo en los discursos de la ONU no escuché de parte de los líderes latinoamericanos la intensidad del mensaje en ese sentido, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, que es muy importante porque hay una reconfiguración en el mundo, hay bloques regionales importantes más allá de las guerras que están ocurriendo, pero América Latina parece que sí tiene la intención, tiene las ganas, pero no se concreta. ¿Qué hace falta entonces? Hace falta definitivamente una articulación primero a nivel del gobierno. Tenemos dos niveles acá de procesos de articulación. Uno es el nivel del gobierno. Ahí tiene una responsabilidad de nuevamente los gobiernos progresistas, entre comillas, para poder relanzar UNASUR y fortalecer CELAC. Son dos dimensiones importantes. CELAC en la parte económica, jurídica, y lo que es UNASUR en la parte política. Pero aquí hay algo, un aditamento que el pueblo tiene que saber, la comunidad internacional tiene que saber. Ante ese giro hacia la derecha de la región, paralizó UNASUR y paralizó CELAC. Ante ello, ya se formó lo que nosotros denominamos UNASUR, que es la otra dimensión, la dimensión de los pueblos, porque los pueblos son los que definen también el lineamiento del gobierno. Por lo tanto, los pueblos en su lucha permanente, a través de las organizaciones sociales y pueblos indígenas, desde el año 2020 han conformado lo que se denomina UNASUR, es decir, el mecanismo de integración de los pueblos para los pueblos. Hoy día está en marcha, hoy día está en marcha. Justamente este 5 y 6 de noviembre tenemos la segunda Asamblea Plurinacional en Buenos Aires, Argentina. Por lo tanto, esa nueva articulación obviamente es la dimensión de los pueblos que va a ir empujando también para que la dimensión de los gobiernos tomen el lineamiento de la voluntad del pueblo. Claro, y una última pregunta, entonces, tomando en cuenta esto que acaba de mencionar, también se han activado mecanismos como, por ejemplo, de la Comunidad Andina, se habla de devolverla a esa entidad regional a Venezuela, a Chile, como miembros activos, directos, participantes, con todo lo que eso implica, pero no veo sino como expectativa. Si llega Lula, gana las elecciones Lula, podríamos hablar de la UNASUR. ¿Usted cree que efectivamente podrá consolidarse ese gran potencial que fue la UNASUR con la llegada de Lula al poder? Principalmente por la experiencia política que estamos llevando adelante, sí creemos y vamos a trabajar hacia ello. Por eso me permito decir, si digamos, cualquiera sea el resultado de lo que podría ser las elecciones en Brasil, que sí es importante, pero también no renunciamos la dimensión del diálogo y la articulación de los pueblos, porque esa dimensión también va a mantener esa permanente lucha en búsqueda, primero, de la
defensa de los recursos naturales y segundo, de la perspectiva del beneficio de los recursos naturales a los pueblos. Por lo tanto, tenemos que trabajar en estas dos dimensiones. Es cierto lo que dice el querido hermano, no hemos escuchado palabras alentadoras en función a reactivar UNASUR en las Naciones Unidas, o una perspectiva de búsqueda de la identidad regional, que es muy importante. Bolivia la está llevando adelante, pero en esa dimensión de los pueblos sí hay una voluntad. La CUT de Brasil, la CUT de Chile, la CTA de Argentina, las organizaciones sociales de Ecuador como la CONAIE, por ejemplo, fundadoras de UNASUR, ya tienen una voluntad de luchar desde los pueblos. La UNASUR es la UNASUR de los pueblos. Por lo tanto, esa dimensión tenemos que trabajarla y fortalecerla. Vuelvo a reiterar, tenemos una cita muy importante este 5 y 6 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, en la cual se estará manifestando el pueblo más allá de los gobiernos. Va a ser importante la articulación con los gobiernos, por supuesto, pero la lucha de los pueblos es importante, es la dimensión también trascendente para la región. Gracias, Fernando. Muy importante. Estaremos pendientes de eso y obviamente estaremos cubriendo ese acontecimiento en noviembre. Le mando un abrazo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias al ex canciller boliviano Fernando Guanacuni. Obviamente el tema de Bolivia trasciende no solamente lo que estamos conversando, sino hay otros temas. De hecho, un pronunciamiento del propio Evo Morales habla de evitar a toda costa que se prolifere la idea del separatismo en Bolivia. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien.